Bueno, nada, primero que todo saludarlos y saludarlas a las personas que están aquí en el espacio, pues agradecer su invitación. Bueno, ya como se había comentado, pues la idea de este espacio es que sea un poquito más charlado, hablar sobre la persecución al pensamiento crítico, al movimiento social, la estigmatización que se ha generado a la par de este espacio y de los espacios que se han generado a nivel histórico también de movilización del sector popular y de la clase popular. Bueno, agradecerles por el espacio, por la invitación. Estamos al frente del centro comercial El Ensueño. Nosotros venimos a hablarles un poco acerca de, bueno, lo que ya mencionaban mis compañeros, el tema de estigmatización y persecución del pensamiento crítico. Y bueno, digamos que de pronto por la logística no podemos, de pronto que sea algo más charlado, un poco más, también nosotros conocer ustedes que conocen. Sobre lo que nosotros venimos a hablar, pero pues vamos a tratar de ser como muy claros, muy... Sí, tratar de hablarlo un poco más con ustedes. Entonces, bueno, para empezar, para nosotros es muy importante que entendamos todos como qué significa el pensamiento crítico, qué es el pensamiento crítico, que como venimos a hablar acá, ha sido históricamente perseguido y criminalizado en este país. Entonces nosotros entendemos como pensamiento crítico, más que una cualidad, una característica, es más como la forma de nosotros entender, valga la redundancia, críticamente, aquella información o aquella verdad que se nos trata de entregar a nosotros como sociedad, ¿no? Se trata de que estas ideas que se ven como normales o estas ideas que tratan de vendernos como lo que debe ser o lo que es, estarlas cuestionando constantemente y ponerlas como a nuestro propio criterio, tratando, digamos, de verificar que la información, por ejemplo, que se nos entrega sea de verdad la correcta o que sea la información válida. Se trata como de pensar críticamente ese orden establecido o ese orden que se nos trata de imponer muchas veces. Entonces, digamos que a lo largo de la historia de Colombia, pues digamos estamos en un país con una lógica hegemónica bastante fuerte, de unos ideales hegemónicos bastante fuertes que se nos han tratado de vender como sociedad, que se nos han tratado de enseñar, y pues a lo largo de la historia han habido muchas personas que se han manifestado en contra de esto, en contra de este orden o en contra de esta normalidad que muchas veces nos quieren imponer. Entonces nosotros les venimos a hablar como un poquito acerca de eso, de más o menos cómo es que se ha venido estigmatizando y criminalizando. Estos 2 meses de paro nosotros lo hemos visto mucho más de cerca. Ya vemos cómo, digamos, a través del ESMAD, a través de la policía, a través de los falsos positivos judiciales, se ha tratado de perseguir y de callar este pensamiento crítico que pues en la práctica se ha visto en las manifestaciones, ¿no? En las protestas, en las huelgas, en los paros, etcétera. Ahí es donde pues todo este pensamiento crítico como que sale, como que se manifiesta. Entonces, bueno, le voy a pasar la palabra a Eduard un poco para que nos hable acerca de eso. Digamos que esto no es algo que venga desde hace 2 meses que empezó el paro, esto ha sido algo como histórico en Colombia. Digamos, el conflicto en Colombia, la violencia en Colombia no empezó en los 50, ni empezó hace 2 meses, ni empezó a partir del 2016 con los acuerdos de paz. La violencia en Colombia ha sido algo que ha venido desde hace más de 200 años, y a lo largo de esa historia de violencia es donde precisamente se han acallado ese pensamiento y esas ideas críticas frente pues a lo que nos han tratado de vender los gobernantes en el país. Entonces, que vivimos en una democracia, pero que no es así. Eso es Sí. lo que nos han vendido. Sí, exactamente. Yo creo que digamos... Que vivimos en libertad, pero no hay libertad. Lo que hubo fue un cambio de yugo, del yugo español al yugo turco.
Exacto, y cada cambio de gobierno a su vez también es un cambio de las mismas familias que se rotan el poder entre ellas, pero pues que realmente no existe un concepto como tal de democracia en donde sea el gobierno del pueblo, sí, la voz del pueblo, porque este ejercicio de paro nacional precisamente lo que nos está dando cuenta es de eso. Hay un pueblo que se está levantando, que está exigiendo una serie de reivindicaciones particulares, que le está diciendo a la gente que toma las decisiones en el país, que tiene el poder político y económico, y pues claramente el militar, diciéndoles, vea, nosotros no estamos de acuerdo con las cuestiones y las decisiones que ustedes están tomando, porque son contramayoritarias. Y lo que se genera a raíz de eso es pues un montón de represión y demás, y bueno, ya como lo comentaba Nicole también, pues esto no es nuevo, ¿sí? Entonces, pues nada, yo creo que empezar por mencionar en ese sentido que la criminalización y las formas de la criminalización son muchas, ¿sí? Claramente, digamos, en este momento nosotros tenemos la criminalización que se manifiesta en las calles, ¿sí? En el marco de la protesta, pero hay otras muchas formas de criminalización. Aparte de la represión de la protesta social, está la desaparición, está la tortura, está la judicialización, ¿sí? Son diferentes mecanismos que se han utilizado en diferentes momentos, también históricos, en función pues, de los grupos sociales que se han movilizado y que se han manifestado. Nosotros podríamos hacer aquí un recuento muy largo, realmente muy largo, de todo lo que es el proceso de criminalización histórico, pero yo creo que, digamos, para centrarnos quizás un poquito más en este ciclo, podríamos empezar por mencionar lo que fue la Constitución de 1886, ¿sí? Que fue un primer intento, luego de todo el montón de guerras que hubieron en el siglo XIX, a la par, digamos, de la construcción de un, entre comillísimas, Estado nacional, pues empezó a generar todo un proceso en el que se estaba peleando una identidad nacional, ¿sí? Y ese proceso de pelearse una identidad nacional, ¿qué significa? Significaba un solo Dios, un solo idioma, una sola nacionalidad, que chocaba muchísimo en un país que era profundamente pluricultural, interétnico, diverso, ¿sí? Que tenía movimientos indígenas, afro, digamos, recordemos también todo ese legado histórico, y a la par pues de que se genera todo eso, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay una confrontación, ¿sí? Hay una confrontación entre las personas que están en el Estado y a quienes se les ha sido negado el Estado. Ahí es donde se genera la criminalización, la estigmatización y la persecución, porque es que no conviene que yo tome decisiones a la par, digamos, de una serie de, no sé, como de determinaciones que me convengan a mí, pero que a su vez desconozcan el resto de la mayoría de gente, ¿sí? En un país blanco, masculinizado, ¿sí? Profundamente, pues digamos, con referentes europeos y norteamericanos, entonces pues, eso genera mucho conflicto. A nivel histórico, pues digamos, podríamos empezar con una de las grandes huelgas que sucedió en la costa atlántica en 1918, que esa huelga fue en contra y también como predecesora de lo que fue luego la masacre de las bananeras, en donde esa se mencionaba, por ejemplo, por parte de cómo se construye ese discurso también que estigmatiza y que criminaliza, se mencionaba textualmente que, comillas, en un encuentro entre un piquete de la policía y algunos tumultuarios ebrios que hicieron resistencia, se le obligó a la policía a hacer algunos disparos al aire para amedrentarlos, pero que desgraciadamente y a pesar de que se encontraban a una gran distancia, ocasionaron la muerte de un ciudadano pacífico. ¿Sí? Creo que digamos esto es bastante diciente de cómo se empieza a configurar y a justificar ese tipo de acciones, que parece que esta cosa hubiera sido escrita ayer, ¿sí? Parece que digamos que la vigencia y la forma en cómo se ha justificado este movimiento y estas formas de organización paraestatales, ¿sí? En donde se dispara de manera aislada y por casualidad alguien se atravesó en ese momento y le cayó una bala, ¿sí? La cuestión es esa, se le da un tratamiento militar a la protesta, a las movilizaciones sociales, y a la par de eso se ha justificado los hechos que han sucedido en el marco de eso, porque obviamente cuando uno dispara una pistola o un fusil, lo que sea, uno no lo dispara para asustar, uno lo dispara para matar, ¿sí? Entonces digamos, eso para tenerlo en cuenta. Luego de eso, pues se generaron otra suerte de manifestaciones en 1919 también, en el marco del gobierno de Marco Fidel Suárez, en donde fueron asesinados a manos del ejército y la Guardia Presidencial. Bueno, aquí digamos recordar también que en ese entonces la división, se supone que la División de Gendarmería Nacional, que es el antecesor de la policía, que nos acompañaba allá y allá, que saludo para todos y para todas, los policías también, ojalá escucharan, se educaran, también participaran del espacio. En el marco de esa situación, pues nada, fueron asesinados a manos de la Gendarmería Nacional y del Ejército 10 trabajadores que estaban haciendo una huelga, pues artesanos trabajadores que estaban haciendo una huelga en función de que se estaba generando la Policía Nacional, se estaba creando la Policía Nacional, y al crearse la Policía Nacional se estaban importando
los uniformes desde afuera, teniendo toda una industria nacional artesana que era capaz de dar cuenta de suplir a todo el ejército y a todas las fuerzas armadas de la vestimenta. Entonces, digamos, esa fue la causa de esa manifestación. A la final murieron 10 personas. Y es que hay una cuestión ahí que es otro factor que también ha sido característico de la criminalización de la protesta social y el movimiento social, y es que se supone que hay un ejercicio de manifestación y de control pausado, sí, moderado, entre comillísimas, pues con protocolos de uso de la fuerza y demás, por parte de la policía, y que cuando estos se ven rebasados, es decir, la policía, llaman al ejército, ¿sí? Porque es como la última ratio, y se ha acostumbrado también a que las movilizaciones, entre más, digamos, la beligerancia aumenta, no se media en los momentos en los cuales se tiene que mediar, sino que se aumenta el pie de fuerza, y se aumenta el pie de fuerza, digamos, eso en 1919, por ejemplo, para hablar de un caso, terminó con 10 trabajadores artesanos muertos, ¿sí? Que fue conocida como la Guerra de los Astros, por lo que tú dices que importaban los uniformes a los gringos y no se los mandaban a hacer a nacionales, y como tú puedes ver, esa problemática todavía la estamos viviendo, donde se desampara el producto nacional y se importa y se importa y se importa, y sumiéndonos en la pobreza, porque no es fortalecer la producción nacional, y siguen con esa política represiva a la final contra el trabajador. Todavía hay esa política. Perdón. No, completamente de acuerdo, y creo que, digamos, también hacia allá iba la cuestión, y es, en el marco de esa situación siempre se ha generado una dependencia externa y una influencia de los países extranjeros dentro de Colombia también, porque, digamos, hay una cuestión que sucedió con eso, y es que el Cuerpo de Gendarmería Nacional se funda sobre la base de unas políticas y unos expertos, que bueno, ya vaya uno a saber quién es experto y quién es no sobre los temas, en policía, que venían de Francia, ¿sí? Entonces, digamos, eso también es un proceso histórico que se ha venido reproduciendo. Ahí, pues, digamos, hay otro hecho histórico que, bueno, creo que quienes hemos estado en las universidades públicas o también las privadas, recordamos mucho, que es el 9 de junio de 1929, ¿no? El asesinato de Gonzalo Bravo, el estudiante de medicina de la Universidad Nacional, por el cual se funda el Día del Estudiante Caído, entre otras cosas. Ese también, digamos, fue un escenario de movilización muy fuerte en Bogotá, principalmente. Terminó con la salida del alcalde de ese entonces de la ciudad, y terminó con la reestructuración del aparato burocrático que tomaba las decisiones sobre, bueno, en ese entonces era sobre Tranvía y los servicios públicos. De ese, por ejemplo, también mencionar cómo para ese hecho histórico lo que sucedía era, bueno, lo que se narró fue, y esto lo narra el general Valencia Tovar, que el 9 de junio hubo una manifestación bastante pugnaz que obligó al gobierno municipal, bueno, hoy sería el distrital de Bogotá, a sacar a la policía. En algún momento un tiro perdido que lanzó la policía con fin de amedrentamiento de la muchachada estudiantil vociferante hirió de muerte a un estudiante pastuso, Gonzalo Bravo Pérez. Le dio muerte, y aquello fue pues un estallido universitario contra el gobierno, tanto de la presidencia de Abadía como del alcalde Hernández, que tuvo que renunciar. Sí, digamos, todo esto son los diarios oficiales, las gacetas oficiales del Congreso, en donde se narran este tipo de sucesos. Y bueno, creo que, digamos, ahí se podría seguir profundizando. Creo que hay un elemento fundamental que nos marca a nosotros en mitad del siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial, y con la Segunda Guerra Mundial, pues también la entrada de la doctrina del enemigo interno. ¿Sí? Esta doctrina del enemigo interno, del enemigo comunista, es una política que se ha tomado y que ha tenido sus reconfiguraciones, que pasó del enemigo comunista a convertirse en el enemigo terrorista, que ahora se convierte en el enemigo vándalo, ¿sí? Pero que, digamos, funciona de la misma manera, y es aniquilar al otro, es negar al otro, ¿sí? Es desconocerlo de toda humanidad, es decir, el otro no hace parte de este Estado también, sino que es un tercero ajeno que viene a desestabilizarlo, que viene a romper con el orden social. Y aquí también hay una cuestión bastante interesante, y es que es necesario también entender cómo funciona ese discurso de la violencia y de lo violento, porque es que se nos ha acostumbrado constantemente a decirnos, o bueno, se ha generado por parte del establecimiento un discurso en el cual se dice que hay un orden social profundamente pacífico, profundamente homogéneo, que es desestabilizado por un ejercicio de violencia, por una manifestación, por una cuestión de este estilo, por un mecanismo de presión,
pero que una vez es desestabilizado se ve el Estado obligadísimo a utilizar la violencia para recuperar el orden social y volver a la paz y a la tranquilidad. Ahí hay una mentira, y hay una mentira grandísima, y es la cuestión de que está desconociendo la violencia estructural. Ese orden social natural al cual se nos quiere devolver o en el cual estamos no es un orden pacífico, ¿sí? No es un orden que está en completa calma, no es un orden que está alejado de la realidad social. No es un orden que está alejado de la realidad social, sino pues que es un orden que tiene toda una violencia estructural de desigualdad, de opresión, de un montón de situaciones que diariamente van mellando en la gente y que en algún momento estallan, ¿sí? Y que se ve reprimido aparte de la violencia que ya se tiene por más violencia. Entonces, digamos, también es una cuestión bastante paradójica cómo esto también se ha venido construyendo pues de manera histórica dentro del movimiento social y popular. Hay recordar creo que dos cosas ya para cerrar con esta parte, y es la primera, estamos en los 50 años del pliego mínimo de los estudiantes también, que fue otro gran momento de estallido en el 1971, una manifestación estudiantil que nace en la Univalle también. El Valle en este momento creo que es uno de los escenarios de movilización política más fuerte, y es fuertísimo en ese sentido porque es que es un escenario donde se concentran muchas contradicciones. Hay grandes terratenientes, hay grandes capitales, a su vez hay una gran desigualdad. Se tiene el puerto de Buenaventura, se tiene toda la desigualdad con el movimiento indígena y afro del Valle y del norte del Cauca. Entonces es un escenario que siempre ha sido muy caldeado porque siempre ha sido caracterizado por la opresión y por la violencia de parte de estos sectores económicos que habitan el lugar. Eso como una parte. Otra, pues claramente la represión que se generó en el paro cívico del 77, que es como nuestro referente y ha sido el referente, digamos, más cercano cuando se habla del paro nacional. Y pues digamos ya cerrar finalmente con también lo que fue el 16 de mayo de 1984, ¿sí? Un escenario de movilización estudiantil en el cual entran las Fuerzas Armadas a las universidades públicas, bueno, a la Universidad Nacional, desaparecen, torturan y bueno, generan un montón de prácticas violentas contra el estudiantado que al final terminan con el cierre de la universidad, con la pérdida de las residencias universitarias y bueno, demás. Y bueno, ya, creo que esto como para mencionar quizás lo más reciente. Obviamente otro escenario de movilización muy fuerte fue la MANE, ¿sí? El paro del 2011 en función de la educación pública, que se sumaron no solamente los sectores universitarios, sino también el sector social. Todo el país estaba a la par de lo que sucedía con la MANE. En el 2013 tuvimos el paro nacional agrario, también una gran cumbre agraria y popular que se generó y se gestó en función de defensa de la tierra y del territorio. Y pues ya finalmente el 2018, que me parece a mí, digamos, fue la antesala de lo que fue luego el 2019. Sí, este movimiento que nosotros también teníamos desde el estudiantado en el 2018, empezó a organizar a la gente y empezó también a entender que este problema de la educación tenía una raigambre mucho más profundo, más allá de lo financiero. También es una política profundamente patriarcal, desigual. El acceso a la educación es la condensación de muchas desigualdades. Entonces, digamos, esto también nos permitió luego venir a formarnos para el 2019, que a la final fue el gran estallido, que creo que había sido represado con la pandemia, fue pues medianamente represado también, porque no olvidemos que los sectores populares se siguieron movilizando en función de la exigencia de una renta básica, de exigir que tenían que tener condiciones mínimas de seguridad alimentaria para poder estar participando, digamos, como de todo este escenario de pandemia, de guardarse en su casa y demás, pero cuando está el hambre uno no se puede guardar en la casa, ¿sí? Entonces, digamos, eso vino a terminar condensándose en ese espacio y finalmente pues cerramos con todo lo que sucedió el 28 de abril de este año, el 2021, que terminó pues ya condensando en estos espacios de movilización y de organización popular en los que estamos. Sí, para agregar un poco a lo que dijo Eduard, bueno, recordarles que Colombia no es cualquier país, que Colombia ha tenido bases paramilitares bastante fuertes, que es un país de masacres e impunidad, digamos, demasiados asesinatos han quedado en la impunidad. Hasta el día de hoy hay más de 900 líderes sociales asesinados, que muy pocos se han resuelto realmente qué pasó, se queda en lo que llamaban líos de faldas, etcétera. Entonces, eso es muy importante para entender cómo el Estado usa eso también a su favor, ¿no? Y es parte de lo que ha pasado en la protesta. Han habido muchísimos asesinatos en las protestas, gente a la que le han sacado los ojos, gente a la que han golpeado, que al día de hoy no se han esclarecido bien lo que ha pasado durante la protesta. Entonces, además de eso, pues
esta construcción del enemigo interno que mi compañera mencionaba anteriormente ha estado, pues digamos, a lo largo de la historia y ha mutado. Ese enemigo interno ha mutado también a lo largo de la historia y se ha configurado también a lo que ha pasado en la historia. Entonces, en los 50, en los 60, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces era el comunismo porque la revolución cubana se había dado, entonces había que perseguir a los comunistas, y entonces es cuando llegan todas estas dictaduras a América Latina. Ya podemos ver el caso de Chile, por ejemplo, el caso de Argentina, las múltiples dictaduras que hubo y también las múltiples violaciones a los derechos humanos que hubo en estos países, que afortunadamente para estos países por lo menos se logró decir abiertamente que había habido una dictadura y que evidentemente hubo personas condenadas por las múltiples violaciones a los derechos humanos que allí hubo. Colombia es un país muy particular, ¿no? Y digamos, nosotros no hemos atravesado supuestamente por una dictadura, ¿no? Hemos estado siempre en un estado democrático, como mencionaba el compañero, y siempre se nos ha vendido este país como un estado en el que cualquiera puede expresar su opinión y cualquiera puede lanzarse a la política y cualquiera puede ser partícipe de estos mecanismos, pero en realidad no ha sido así, y eso lo hemos visto con este paro nacional. Muchas personas han salido a manifestar un sentir y unas condiciones y unas exigencias mínimas de vida, o sea, más allá de querer cambiar el sistema o lo que sea, las personas estaban exigiendo simplemente vivir una vida digna, estaban cansadas de vivir bajo las condiciones que la pandemia igual acrecentó, la pobreza, la salud, la enfermedad, el ver a sus familiares muriéndose porque no llegaban ni siquiera las pruebas de COVID a la casa. Todas esas condiciones desiguales son las que del Estado también se ha permitido para irse en contra de esas personas que manifiestan eso. Este es un país en el que nadie puede salir abiertamente a decir estas cosas, o nadie puede salir abiertamente a exigir justicia. ¿Cuántas víctimas no ha dejado el conflicto armado? ¿Cuántos falsos positivos no ha dejado el conflicto armado, que también se han manifestado mucho en este paro, que han tenido bastante impunidad? Entonces, esa construcción del enemigo interno para el Estado ha permitido que precisamente esas ideas y esos pensamientos, por más mínimos que sean frente a lo que sea que haga el Estado, sean desaparecidos, encarcelados, judicializados, y eso no solamente se ha quedado en las universidades y en nosotros como estudiantes, sino que también ha pasado a todos los sectores de la sociedad. Recordemos que, por ejemplo, a principios del siglo fue la masacre de las bananeras, más de 1.500 trabajadores entraron en huelga y los dueños de esta compañía junto con el ejército los asesinan a todos sin importarles, porque están exigiendo unas condiciones mínimas laborales. Entonces también los sindicatos, por ejemplo, han sido organizaciones que han sido perseguidas a lo largo de la historia al día de hoy. También partidos políticos como por ejemplo la UP, que fue exterminada totalmente. Y así podemos seguir dando ejemplos y dando ejemplos de cómo el Estado se ha encargado de que todo aquello que sea diferente a lo que se establece sea inmediatamente desaparecido. Y creo que eso nos puede dar a nosotros una idea de pronto de por qué es que Colombia no había despertado antes. Yo siento que muchos de nosotros como jóvenes de pronto, ¿aló? Ajá. Muchos de nosotros como jóvenes de pronto a veces peleamos con nuestros papás o con nuestros abuelos y les decíamos, pero ¿cómo ustedes no se dieron cuenta de Uribe? ¿Cómo se dejaron meter esto? ¿Cómo se dejaron quitar estos derechos laborales? Y de pronto uno no lo puede entender, nosotros como jóvenes, y digamos a partir de lo que ha pasado en el paro, que ha sido de los jóvenes la mayoría que ha salido a marchar, a ponerse de frente contra la policía, y de pronto uno no logra entender por qué ellos no salían y hacían lo mismo que estamos haciendo nosotros en este paro, porque no salían a bloquear una calle, a exigir que no les quitaran, que no les metieran el 4x1000, por ejemplo. Y es precisamente por esto, a causa de que el Estado se ha encargado de criminalizar y perseguir a todo el mundo. O sea, que maten a una persona, por ejemplo, en una región, que maten a un líder social es algo que impacta supremamente fuerte a la comunidad, porque es una persona que se atreve a alzar su voz, que se atreve a exigir justicia,
y que la matan y la gente dice, bueno, si lo mataron a él, me pueden matar a mí, ¿por qué no? O sea, si fue él, puedo ser yo. Cuando encarcelan a alguien en la universidad, que ha pasado un montón de veces, nosotros como estudiantes nos decimos, ¿y por qué él y no yo? O sea, si este fue hoy, mañana puedo ser yo, y eso genera un miedo en la comunidad a la que impactan, ya sea porque desaparezcan, porque asesinen, porque encarcelen. Eso genera miedo en la comunidad, y yo creo que Colombia ha sufrido tanto la violencia de tantas formas que no solo la ha naturalizado, que en parte es lo que ha venido pasando con el paro, ya tantos muertos por el paro, la gente ya es como, hoy hubo poquitos, hoy, que hay tropel en las Américas, que hay tropel en su, bueno, como que la gente pasa esas cosas, como somos una sociedad que tiene una capacidad de normalizar la violencia y de volverla tan cotidiana. Sabemos vivir con eso, sabemos que rompieron todas las estaciones de las Américas, no importa, como que, no sé, es una capacidad como de naturalizar tanto la violencia también a causa de las profundas desigualdades, ¿no? Si la gente no sale a trabajar, no come, y si mi jefe no me deja ir a paro, pues yo tengo que ir a trabajar, o sea, ¿qué más hago si tengo que mantener a mis hijos? Entonces es toda una ola de desigualdades, de mecanismos que usa también el Estado para mantenernos callados, para que no hablemos, para que usted levántese juicioso, estudie, gradúese, trabaje, o ni siquiera, porque ni siquiera hay acceso a la educación. Usted salga a estudiar, vaya y consiga cualquier trabajo y trabaje toda su vida y dedíquese a trabajar, que es lo único que usted tiene que hacer. Que yo no paro, yo produzco. Que no paro, yo produzco, era lo que muchos decían también dentro del paro. Lo he venido diciendo ya desde hace bastante tiempo en varios espacios. De que este paro siento yo que ha dejado grandes ganancias y que ha logrado, por ejemplo, organizarnos como nos encontramos hoy. Creo que esto no era algo que se diera de antes, o sea, era muy difícil que nos encontráramos en el barrio, era muy difícil que nos encontráramos alrededor de la olla. Simplemente cada uno se dedicaba a encontrarse. Nosotros tenemos el gran privilegio de haber pasado a la universidad pública y habernos organizado en la universidad pública, pero entendemos que en este país es un gran privilegio que la mayoría de población no tiene, que muchos de nuestros compañeros, nosotros también somos graduados de colegios públicos, y de nosotros muchos no pasaron de nuestros grados, muchos estudiantes no pasaron a la universidad y les tocó conseguir cualquier trabajo, dedicarse únicamente a eso. Entonces entendemos el privilegio que también nos ha dejado la universidad, y por eso es tan valioso que estos espacios se den, que nos podamos encontrar de nuevo, que hayan gente que se haya encontrado con la señora de la tienda, con el señor de la esquina, con el señor que viene de trabajar tarde, que ese señor también se haya encontrado con el estudiante, con el bachiller, con el universitario, y eso es algo que de pronto siento yo que tenemos que celebrarlo y seguirlo fortaleciendo, porque creo que es algo muy valioso que nos deja este paro, y es poder organizarnos precisamente para hablar esto, porque esto es lo que no quiere el Estado. Por algo está la policía ya metida impidiendo. No, ustedes no se organicen, ustedes no hagan lo que sea que vayan a hacer, porque es que no queremos simplemente que se organicen y punto. Exacto. Y piensen lo que nosotros les decimos en el RCN, en Caracol: esto es lo que pasa, esto es lo que verdaderamente, por lo que verdaderamente la gente está trabajando. No, es que el comité de paro es el que está negociando el paro únicamente, y no toda la gente que estaba en las calles exigiendo las mínimas cosas, que ni siquiera fueron allá a preguntar qué era lo que la gente estaba protestando. Entonces, pues no sé si puedes decir algo, pero yo para cerrar, pues sí diría que hay que seguir fortaleciendo estos espacios, seguir invitando gente a estos espacios, seguir organizándonos alrededor de todas estas discusiones. Yo creo que en 2 meses de paro no podemos resolver toda la violencia que ha atravesado Colombia, pero yo creo que ese es un primer pasito para todo lo que podemos llegar a hacer de aquí más adelante, y por eso celebro estos espacios, y espero que nos sigamos encontrando y hablando pues alrededor de eso. El paro sigue, el paro sigue. Exactamente, yo creo que también, digamos, como ya decía Nico, pues, aquí no vamos a solucionar todo, pero sí estamos empezando, ¿sí? Digamos, este es el primer paso. Entonces, digamos, en ese sentido, creo que, digamos, ya para cerrar también, hay una cuestión allí, y es que
en la contracara de que nos hemos organizado, de que hemos empezado a juntarnos, de que hemos empezado a parchar un poco más en función de discutirnos y de pensarnos del país, la represión sigue, ¿sí? La criminalización siempre va a estar ahí, siempre ha estado y siempre estará, ¿sí? Entonces, digamos, creo que eso también es necesario entenderlo en función de cómo nos vamos a empezar a organizar también a la par de eso, porque lo que busca a la final, y creo que, digamos, ese es el sentido que teníamos, digamos, con esta como conversación y demás, es como el sentido a la final de la criminalización es asustar, ¿sí? Es atemorizar y es desmovilizar. Ese es el único y exclusivo sentido de la criminalización y de la represión. Y ahí, pues, digamos, hay un par de cuestiones que también es necesario tener en cuenta, y es que estamos peleando, me parece a mí, digamos, en ese sentido contra la criminalización en dos vías. Uno realmente, digamos, en este marco de la movilización y a nivel histórico ha visto que básicamente existen dos caminos. O uno lo torturan, lo judicializan, lo encarcelan, ¿sí? Le generan ese tipo de acciones, o lo desaparecen, lo descuartizan, lo asesinan. Entonces, digamos, creo que esas son como los dos mecanismos de criminalización y de represión más fuertes que hemos tenido a lo largo, digamos, de todo este tiempo. Claramente, pues, como ya habíamos mencionado, pues no es nuevo. Y aquí es necesario como entender también cómo ha funcionado el paro, ¿sí? Creo que a la par de esas ganancias hay una muerte de este proceso político, de este ciclo político, hay una muerte del uribismo, si se quiere. No en vano están las localidades, las ciudades, los barrios, los territorios mencionando que se declaran antiuribistas, y eso creo que es una ganancia también en términos políticos muy grande de este movimiento social y popular. Y creo que en este momento ha pasado algo histórico que no ha pasado en ningún otro paro, hasta, pues, digamos, que yo pues crea que reconozca, y es que el paro se metió con los barrios, ¿sí? Los barrios se metieron al paro, y el hecho de que los barrios se hayan metido al paro es que está pasando, o sea, digamos, de la misma manera en como los territorios han sacado a la esfera nacional lo que pasa en sus territorios, los barrios han sacado lo que pasa dentro de los barrios a la calle pública, ¿sí? No es en vano, digamos, todo este mecanismo de represión, de judicialización y demás que se ha generado en esta relación entre el policía y el manifestante, porque es que el policía que está reprimiendo en el Portal, por ejemplo, en este momento, es el mismo policía que jode todos los días en el CAI a los pelados de la cancha, a los pelados que están parchando en las calles y demás, y eso también ha sacado un montón de problemáticas que vivimos constantemente también en los barrios, ¿sí? Que es el paramilitarismo, es la limpieza social, es la desigualdad, es la violencia todos los días con el transporte público, con el acceso a servicios, con el acceso a educación, a trabajo. Ha sido un escenario en el que ha salido los barrios a poner sus denuncias también, y que ha vuelto también a esos escenarios en donde de manera legal o ilegal se ha intentado reprimir la protesta y criminalizar la protesta. Y ahí entonces, pues, finalmente hay un aspecto que sí creo que, ya para cerrar, es necesario tener muy en cuenta, y es que a lo largo de los procesos históricos y sociales y políticos de Colombia, una de las constantes siempre ha sido la impunidad, ¿sí? Aquí hay gente que ha dejado la vida por este paro nacional, hay gente que históricamente ha dejado su vida por mejores condiciones salariales, por un acceso a la educación, por acceso a la salud. Hay muchos muertos, muertas, desaparecidos y desaparecidas que están contándose hoy día también, digamos, en este escenario de movilización, y creo que también en el marco de esa represión y esa estigmatización que se ha generado el movimiento social, es necesario no olvidarlos ni olvidarlas, ¿sí? Ellos son también personas que han dejado su vida en el marco de estas luchas, y por ellos también es necesario seguir peleando. Y bueno, ahí creo que la impunidad ha tenido varios factores, ¿no? Pues no profundizaría mucho sobre eso, pero ya ahorita sí, ya para cerrar, ahora sí, ¿verdad? Nada, creo que el llamado también es al cuidado, al autocuidado, ¿no? También en términos de que claramente estos escenarios de criminalización son constantes, y en los momentos, por ejemplo, en los que baja la criminalización, bueno, baja la persecución y la represión en las calles, aumenta la persecución y la criminalización por la vía judicial y penal. Entonces creo que eso también es un escenario que es necesario tenerlo en cuenta, en función de, claro, nosotros podemos seguir organizándonos, podemos seguir generando estrategias populares de acción, pero eso también tiene que ir acompañado con entender que siempre todo este tipo de acciones van a ser profundamente criminalizadas, porque creo que a la final lo que nos está demostrando todo esto es que sí estamos generando cambios. Cuando se generan cambios, cuando se genera organización, cuando se generan estos escenarios de participación, es cuando se criminaliza.
buscando, peleando para que alguien me ayude a recuperarte, pero nadie parece hacer nada. A nadie parece importarle ese sufrimiento. Y siento que la vida se me escurre entre los dedos y tú no estás. Tú, que podrías ayudarme, serías el único. Y no estás. Te voy a contar algo. A veces cuando despierto, creo haber soñado que estaba con alguien a quien amaba. Perdóname, no eras tú. Pero es que es la única forma de soportar esta pesadilla. No encuentro otra salida. Y es como si a mí tampoco nadie me viera, nadie me escuchara. Y siento que dejé de existir el día que no regresaste. Al pasar el puente a lo lejos se ve el mar y las estrellas jugaban también. Yo caudaloso, déjame pasar, que ha llegado el niño a la gran ciudad. Quiero que me cantes, aunque lo oigas. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Me llamó mucho la atención el espacio público porque en primer lugar recreativo, es muy bonito porque de hecho vemos personas que sabemos muy poco en cuanto a lo que es el paro fuera de las redes sociales. No sabemos que realmente hay personas que se están juntando ahorita para socializar un poco de este tipo de cosas. Y es una concientización muy buena, porque realmente buenísima, porque es un espacio público, seamos realistas. O sea, uno cuando sale al centro comercial sale, bueno, ¿qué vamos a hacer? O bueno, ¿qué estamos pensando? Bueno, ¿qué ha pasado? Es como un choque de nuevo en la realidad. Y salir de nuevo en la realidad, de encontrarse de nuevo como que, fue puta, o sea, han matado de nuevo, mierda, o sea, ¿qué está sucediendo? O sea, volvamos, retomemos, que, o sea, uno se dice de manera interna, ¿realmente esto ha tenido algún cambio fuera de las muertes que se han generado? Y aquí es donde uno dice, sí se ha logrado. Porque pues yo soy extremadamente peleona por redes sociales. Yo veo que un policía medio le va a echar la voz o la mano y Dios, una bruja soy, ¿sí? Y ver que no soy la única y que al salir hay un espacio público, porque realmente aquí es donde haremos jóvenes, somos pelados, acá al frente está la universidad, o sea, es muy lindo, primero eso. Y ya para la pregunta es realmente el comité del paro, lo de la matrícula cero, o sea, el paro claramente sigue, pero realmente lo del comité de paro y eso, no han habido respuestas después de tanto tiempo. Sí, pues digamos, yo creo que hay una cuestión bastante particular y es hablar del Comité Nacional de Paro en este momento. Sí, creo que Comité Nacional de Paro se planteó y se mostró como el único interlocutor válido entre la movilización social y el gobierno, pero creo que, digamos, nosotros en este espacio estamos demostrando que no es así. Muchas de las personas que nosotros nos encontramos aquí hablando, charlando, juntándonos al calor de la olla, no respondemos al Comité Nacional de Paro por múltiples diferencias. Entre ellas, pues digamos que es un organismo profundamente burocrático, autoritario, ¿sí? Que tiene una estructura organizativa lineal, ¿sí? En donde no hay un escenario de escucha de las personas que estamos en las calles, sino que es una directriz que viene desde arriba, en donde nos dice cuándo nos movemos o no y para qué. Entonces creo que en el marco de eso ha desconocido muchas demandas que se han generado en los territorios
porque sí, como ya muy bien lo mencionabas también, pues digamos, creo que hay una cuestión ahí y es volver a la normalidad. Creo que, digamos, no tuvimos nunca un espacio de normalidad, ¿sí? No tenemos un lugar seguro al cual volver, ¿sí? En el cual nosotros podamos llegar a decir, listo, nos bajamos del paro y podemos volver a un escenario medianamente tranquilo, porque es que siempre ha sido un escenario conflictivo históricamente, conflictivo políticamente, económicamente, socialmente, de múltiples desigualdades, y a la par de eso, una de las tantas exigencias que no se escucharon fueron las de la matrícula cero, ¿sí? La matrícula cero, pues, es una reivindicación histórica también de, digamos, como de los movimientos sociales, populares y pues del movimiento universitario, pero ese no fue recogido por el Comité Nacional de Paro, porque es que el Comité Nacional de Paro le ha apuntado más a una vía reformista por el camino del decreto y del Congreso, en donde se ha demostrado históricamente, pues digamos que como pasó con aquel día que se montaron 6 proyectos de 6 reformas de ley y se hundieron otros tantos, eso al final lo que genera es que no se puede abogar por una vía política democrática teniendo esta conformación de Congreso, porque hay unas dinámicas de partido internas que, a la par de repartir mermelado por todo lado, de empezar a colocar a personas estratégicas en diferentes ministerios y puestos públicos, cambian las decisiones de las bancadas, es decir, no se tiene una mayoría realmente popular, porque el Congreso es otro escenario que tampoco representa al pueblo. Es un escenario que también ha estado en contra de las luchas sociales, y pensar que en algún momento presentar un proyecto de ley, un proyecto de política pública va a solucionar las inconformidades y las demandas que se están generando en las calles es, pues digamos, por cuanto menos ser iluso, ¿sí? Porque realmente no se va a generar un cambio teniendo en cuenta cómo funciona la política también, ¿sí? La política es otro escenario que es necesario repensarse y que es necesario repensarnos, y creo que en el ejercicio de eso hemos estado también en este espacio de volver a pensarnos la política. ¿Cómo nos pensamos la política? Porque a nosotros se nos vendió un sueño, se nos han vendido 2 sueños que se han roto. Uno fue el de la Constituyente del 91 con la gran democracia participativa en donde íbamos a tomar las decisiones del Estado, y el otro fue el Acuerdo de Paz, que también fue un escenario en el cual se nos estaba vendiendo unas reformas políticas y sociales que iban a finalmente darle fin al conflicto y a las causas históricas del conflicto y estructurales, pero que ninguna de las dos se dio precisamente por esa manipulación política. Entonces, en ese sentido, pues el Comité Nacional de Paro, a fines últimos, creo que no nos representa, pues digamos, a los sectores que estarán afiliados a los sindicatos y a los sectores que pues, se declaran como afines al Comité Nacional de Paro. Pero este estallido demuestra que no hay una conducción única del paro, hay muchas formas de hacer paro, hay muchas formas de manifestarse, hay muchas formas de protestar, esta es una de tantas, pero existen muchas otras formas que no se pueden canalizar en un solo escenario y con un solo actor, y un solo actor que no de ahora sino de antes. También recordemos que el Comité Nacional de Paro nace en el 2019 con el paro nacional de aquel entonces. Un Comité Nacional de Paro que desconoce a la gente, que desconoce la movilización social y que desconoce a la gente que está poniendo realmente el pecho en las calles, es un comité de paro que no sirve, que no representa y que no tiene ninguna viabilidad política ni legitimidad dentro de los sectores sociales, porque no, a mí me parece que, digamos, un ejercicio muy bonito que hemos rescatado de este espacio también, es que nosotros nos estamos representando nosotros mismos, si no necesitamos vocerías de absolutamente nadie, no necesitamos un escenario de participación, nosotros nos estamos representando nosotros mismos porque cada uno tiene una reivindicación particular, nos estamos articulando, nos estamos organizando, pero eso no necesariamente significa que vamos a tener una estructura igual que la de ellos. Entonces creo que en ese sentido, pues nada, cerrar con eso, ¿no? O sea, creo que es un escenario profundamente cerrado, por más que se han llamado también a la movilización y a abrirse a otros espacios políticos, pues ha sido imposible. Entonces, pues bueno, eso sería. Bueno, acá estamos transmitiendo este Instagram y nuestros usuarios nos están preguntando, Estefany nos pregunta, ¿podemos llegar a los barrios no tan populares a hacer pedagogía? Pues digamos, ¿cómo la haciendo? Yo creo que sí, o sea, yo creo que es necesario y esa es la demanda que estamos haciendo, ¿sí? O sea, creo que es profundamente necesario que empecemos a organizarnos también en el marco de, no de ilustrarnos, porque yo no comparto, y creo que el espacio tampoco ha compartido nunca esa idea de la ilustración, de ir nosotros a enseñarle a las otras personas, sino creo que es más un ejercicio recíproco, ¿no? En un ejercicio en el que nosotros enseñamos una parte de nuestro saber y recogemos también un poco del saber popular, del saber de los barrios, y creo que en ese sentido sí es fundamental ir a los barrios, pero ir a los barrios precisamente a eso, a escuchar las demandas, a solucionar preguntas. Creo que la gente en este momento le está preguntando un montón de cosas en todo el sentido. Hay algunas personas que hemos tenido el privilegio de adquirir alguna suerte de saber medianamente académico
que no es tampoco universal ni nada de ese tipo de cosas, pero pues que, digamos, puede llegar a aportar alguna luz en ese sentido, y la idea creo que sí es necesario ir a los barrios, recoger también esas demandas, y obviamente pues en un ejercicio también de educación recíproca pues empezar a articular en esa vía. Entonces pues nada. Estos espacios no vayan a los barrios no tan populares, sino todo lo contrario. Las personas de barrios no tan populares vayan a los barrios populares a darse cuenta de cómo es la vida en los barrios populares. Y creo que volvemos otra vez a lo que decía ahorita, y es que cuando inició el paro muchas personas no tenían, más allá de la reforma, cuando se bajó la reforma y seguían las personas en las calles, decían, pero ¿por qué siguen protestando si ya se bajó la reforma? ¿Por qué siguen protestando si ya se bajó la salud? La reforma a la salud, y era porque habían un acumulado de rabia de las personas a causa de todas estas condiciones desiguales que tienen que pasar todos los días, de salir de su trabajo, embutirse en un Transmilenio 3 horas para poder llegar a su casa, al otro día madrugar a seguir haciendo lo mismo, y etcétera. Como todas estas condiciones que ya hemos mencionado pues a lo largo de la intervención, de desigualdad, yo creo que es muy valioso, o sea, pensaría que es un ejercicio muchísimo mejor, más práctico, que esas personas vayan a los barrios populares a darse cuenta de cómo vive la gente en los barrios populares y las cosas por las que tienen que pasar los barrios populares. Que ojo, no es instrumentalizar a los barrios populares, sino es, ay, los pobrecitos, los que les toca afrontar eso. No se trata de ese ejercicio, sino de que se trata de que haya de que se compartan los saberes, ¿no? Yo creo que las personas de los barrios no tan populares, como dice Stephanie, creo que fue la que preguntó, también son privilegiadas de un montón de cosas, del acceso a la educación, del acceso a, desde el transporte hasta calidad de comida, hasta un montón de cosas. Y yo creo que ese ejercicio es muchísimo mejor darlo en un intercambio de saberes. Yo creo que, como mencionó mi compañero, hay muchas cosas que los barrios le pueden enseñar a estas personas y viceversa, como que el objetivo de esto es organizarnos y no organizarnos en sectores y ahorita volvernos entonces sectarios y únicamente nos encontramos nosotros como gente del barrio. No, pero sí, yo haría más la propuesta que se dé eso, como un intercambio de saberes y de escucha y de caminar la palabra, como siento yo que lo estamos haciendo en este momento. Creo que aquí además de jóvenes hay trabajadores, pueden haber mamás, hay estudiantes de universidad, hay estudiantes, no sé, de colegios, hay no estudiantes. Entonces creo que estos espacios deben darse más en ese sentido, e incluso en algún momento, bueno, hace una semana se dio, por ejemplo, la Asamblea Nacional Popular y bueno, nosotros aquí entre nos lo discutíamos y precisamente resaltábamos la importancia de que esos espacios no deben darse en momentos coyunturales como el que estamos viviendo, sino que deben ser espacios permanentes, espacios en los que todo el mundo esté dialogando constantemente, que nos podamos encontrar con los indígenas del Cauca, que nos podamos encontrar con la gente del Pacífico, que nos podamos encontrar, no que sea solamente en momentos coyunturales. Claro, eso implica pues una serie de cosas, pero sería muy valioso que esos espacios se rescataran como espacios permanentes de diálogo, que la gracia es construir nación, construir país, construir una nueva sociedad, y creo que eso se da a través de intercambiar palabras, a través de charlar como le estamos haciendo nosotros. Entonces la invitación sería más bien esta. Tenemos otra pregunta de Instagram y es cómo evitar el fraude electoral. ¿Cómo evitar el fraude electoral? Es que yo creo que parte de lo que mencionaba Eduardo ahorita sobre lo que estamos hablando de esto y de cómo nos estamos organizando, creo que más allá de organizarnos por organizarnos, claro, estamos intercambiando ideas, estamos construyendo de pronto una visión de mundo diferente al que ya tenemos o al que ya conocemos, y yo creo que igual eso debe tener un horizonte político que dentro de poco es precisamente influir en las elecciones. Y es que, digamos, este paro a muchas personas les dejó claro que un voto sí cuenta, que votar por un candidato, el que sea, cuenta, que no es que este es más extremo que otro, que el país está polarizado, y que es que no voto por este porque es que me cae gordo, y es que no voto por este porque dijo tal cosa. En este país las elecciones han sido demasiado importantes para las cosas que han pasado en el país. Este paro lo demostró. En las regiones, lo demostró con los alcaldes, a nivel nacional con Duque,
de presidente, o sea, los votos sí importaban. Y en ese sentido, si bien hay gente que no cree o si cree en lo político, en lo electoral, en votar o en no en votar, yo creo que sí es importante que se empiece a hacer una pedagogía alrededor de eso, de la importancia de salir a votar y de votar bien, no salir a votar únicamente, sino de votar bien, de informarse bien. Digamos que eso lleva un proceso detrás, ¿no? Leer, por ejemplo, las propuestas, leer a los candidatos, conocer a los candidatos. Eso es muy importante porque sabemos que históricamente la gente aquí ha vendido un voto por un tamal, o sea, ha vendido un voto porque este vino y me dijo que me iba a poner una teja. Entonces es importante que, ya que nos estamos organizando, ya que estamos pensándonos un país distinto, empecemos también a proyectarnos cómo nos vamos a movilizarnos protestando necesariamente o bloqueando necesariamente, pero sí cómo vamos a hacer para cambiar esa mentalidad que tiene la gente precisamente sobre votar, y mucha gente en este país no sale a votar porque no cree en la política, porque por lo mismo de que las elecciones las elecciones pasadas, todo lo que pasó con la registraduría, por ejemplo, todos estábamos como, bueno, que esto está más comprado, y mucha gente incluso cree en eso, pero yo creo que sí es importante que ya que nos estamos organizando, hagamos pedagogía alrededor de la importancia de ir a votar, de votar bien, de informarnos bien, y yo creo que organizándonos y por lo menos informándonos bien acerca de la decisión que estamos tomando, ya se podría empezar a combatir un poco esto del fraude electoral, porque es que muy poca gente sale a votar realmente, muy poca gente. Si nosotros vamos a ver el plebiscito, por ejemplo, del sí y el no de Santos, el plebiscito de Santos por el proceso de paz, la gente del no salió organizada y en masa, muy juiciosos a votar. Ellos siempre lo hacen, muy juiciositos, apenas abrían, iban y metían su voto. Uno el día de las elecciones ve muy pocos jóvenes, y es algo que uno de verdad es muy, o sea, es como que, claro, nosotros como jóvenes de pronto nos da pereza, qué sé yo, no sé, pero yo creo que si nosotros empezamos a darle importancia a este mecanismo, que de hecho es de los pocos que nos quedan para participar en esto, yo creo que se puede empezar a combatir eso. Que lo va a haber o que no lo va a haber, bueno, no sabemos, o sea, ya les venimos mencionando el tipo de país en el que estamos. Yo creo que todas esas cosas pueden seguir pasando, pero empezando a votar y empezando a votar y empezando a informarnos bien, yo creo que se puede empezar a combatir eso. Recordarles que, por ejemplo, hace poco hubo una constituyente, una asamblea, un plebiscito por una constituyente en Chile, y la gran mayoría de gente la gran mayoría que puso a los constituyentes en Chile fueron jóvenes que salieron y creyeron en que votando iban a lograr cambiar algo de su país. Y estamos hablando de Chile, que es un país supremamente neoliberal e incluso bastante similar a Colombia. Y en este país fueron los jóvenes los que salieron a protestar, desde los secundaristas, que fueron los que iniciaron todo, hasta los universitarios y toda la gente que salió a protestar y que demostraron que votando, y de que, claro, ellos salieron, marcharon, protestaron durante casi más de 2 meses, pero también demostraron que en las urnas podían lograr muchos cambios, y lo hicieron. Cambiaron un montón de gente que ya están mamada de ver ahí, como tenemos en este caso de Colombia. Allá también había un montón de gente que estaba pasando por el Congreso años y años y años, y ellos lograron demostrar que también votando se podía. Entonces yo creo que aquí hay que empezar a darle importancia a eso. Respecto a eso, aquí el abstencionismo es del 50% del censo electoral. Sumémosle el voto en blanco, somos 10%, somos 60% del censo electoral. Quiere decir que somos gobernados por una minoría, 38%, 40% del censo electoral. Y ni hablar de Chile, que allá el abstencionismo es del 57%. Súmenle el voto en blanco. O sea que quiere decir que son gobernados aún más por más minorías que aquí. Entonces, allá está bien lo que están haciendo en Chile, tal vez por ese mismo abstencionismo que se da aquí. Por eso es que salimos a protestar, porque el espacio que tiene el pueblo para ser escuchado a través de las curules públicas, representan sus partidos políticos, pues representan esa la minoría.
Y la mayoría, ¿qué espacio tenemos? Salir a la calle a matarnos y a protestar y a matarnos entre nosotros mismos. ¿Por qué se da la compra, por qué se da lo que preguntaba ahorita la muchacha? El fraude electoral, o llamémoslo por su nombre, la compra de votos. ¿Por qué? Porque acá hay reelección, acá no debería haber reelección, porque no tiene nada de democrático un senador, un congresista 40 años en una curul. Eso no tiene nada de democrático, eso es lo que tiene es todo de dictadura. Entonces un man con 40 años en una curul monta su compra, sus clanes políticos, su maquinaria política para su compra de votos, como ya lo vimos en el Atlántico con el clan político de la costa, que montan su maquinaria para las elecciones, terminan comprando pocos votos para ser gobernados por pocos votos. Entonces hay que decirle rotundamente no a la reelección, porque nos está quitando la posibilidad a otros de legislar, porque se presta 40 años de un man en una curul de la familia de la costa, Gerlain, que patrocinaba, no sabe, a la que está en Venezuela. Bueno, como ese man con 40 años el poder político y económico los hace montar sus maquinarias políticas y ser padrinos políticos de X, Y o Z, y por eso nos siguen gobernando los mismos. Se da la compra de votos y la maquinaria política es por la reelección. El Comité del Paro pide, o muchas organizaciones piden, que máximo 2 periodos, 3 periodos, mínimo 3 periodos. Yo diría que hay que decir un rotundo no a la reelección, porque eso se presta a unas dictaduras más largas, se presta para dictaduras. Entonces ahí en el poder por tanto tiempo, de 30, 40 años, pues obviamente terminan en maquinarias políticas y por eso se da la compra de votos. Pero si tenemos un solo periodo vamos a tener más participación de todos, porque nos están robando el espacio a todos, donde todos podemos legislar, tenemos ese derecho a aspirar al Congreso. Y un man 40 años, pues le está quitando el cupo a 10, 20, 30 manes, ¿sí? Y seguir bajo esas ideas de adoctrinamiento que terminan con tanto poder concentrado. Llámese X, Y o Z, vemos el caso de Alvarito, de Gerlain, de esos manes, ¿cuánto llevan en la política? ¿Cuánto llevan? Inclusive quieren perpetuarse en el poder, como a través de sus hijos. Ahí vemos cómo los medios nos quieren meter ahorita al hijo de Uribito, de Uribe, nos lo quieren meter por los ojos. Esa es otra manera de apropiarse del poder, a través de los hijos. Y no es que yo no tenga nada contra el hijo de Uribe, el man puede aspirar. Lo que tengo en contra es que no tengamos nosotros ese espacio, de que yo tenga que entonces para poder opinar o legislar. Como vimos ahorita cómo se pavoneaba ya en la casa de Nariño con Duque, cuando, hombre, solo por el ser hijo del presidente, ¿por qué no puede ir un campesino? ¿Por qué no puede ir un ciudadano de a hablar con el presidente? Tiene que ser uno entonces hijo de un man de sangre azul. No, todos tenemos que tener ese derecho. Entonces no a la reelección, para que no se nos den esos eternos políticos que nos esclavizan a diario. No, muchas gracias porque precisamente pues, creo que quedó muy bien expuesto este ejercicio de las maquinarias. Y el ejercicio de las maquinarias, cuando nosotros hablamos de fraude electoral, nos está diciendo que este ejercicio democrático no está sirviendo, la democracia en Colombia no está sirviendo, ¿sí? Porque si la democracia en Colombia sirviera, no tendríamos por qué hablar de un fraude, partiendo de esa misma premisa. Y ahí, frente a eso, solamente agregar un poquito pues a las dos intervenciones que ya me antecedieron en la palabra, y es que no basta con votar. Sí, o sea, no basta solamente con votar, sino que hay que defender el voto, ¿sí? No se puede repetir exactamente lo mismo que pasó con lo del ejercicio de la registraduría, en donde se quedó demostrado que fue un fraude electoral y no se hizo nada, ¿sí? Se agachó la cabeza y se dijo, bueno, listo, pues será seguir porque qué, ¿sí? Eso no puede seguir pasando, y hay mecanismos de seguimiento para, digamos, de movilización, obviamente, sí, para defender el voto, que es lo que toca hacer,
por una parte, y por la otra pues un ejercicio también de veeduría constante ciudadana, ¿sí? También es un ejercicio de seguirle la rienda a la política pública, de seguirle la rienda a las decisiones que se están tomando y no dejar precisamente, como ya mencionaba el compañero y mi compañera, no dejar que otros tomen las decisiones por nosotros, ni desentenderse cada 4 años del voto y bueno, sobrevivir 4 años y volver a mirar a ver qué hacer y otros 4 años y volver a mirar. Creo que ese es un ciclo que tenemos que empezar a romper para también romper con estos escenarios de compra de votos, de maquinarias, de fraudes en lo que se supone la representación de todos y todas. Para cerrar un poco el punto del fraude electoral, quisiera hablarles un poco de algún punto que de pronto a algunos aquí les va a parecer extremista frente al fraude electoral, ¿no? Uno de los puntos de focalización y lo que venimos hablando es que el sistema democrático colombiano no funciona, ¿no? Hablábamos de la compra de votos, de las maquinarias que hay y en algún momento en un debate en mi universidad hablábamos, no sé, a algunos les parece de pronto descabellado, el voto obligatorio. Porque el voto obligatorio no, suena autoritario el voto obligatorio, pero el voto obligatorio lo que va a brindar es que la capacidad de la compra de votos para las maquinarias va a bajar, ¿sí? Tenemos senadores en Colombia que han subido al Senado con 15.000 votos. ¿Qué es ser un senador con 15.000 votos? Eso no es nada, ¿sí? 15.000 votos los pone esta localidad, pone un senador. Entonces, la capacidad de compra de votos es muy mínima, lo que él dice. Si el 50% de Colombia es el único que vota, pues comprar votos es sencillo. Si los compra 20.000 es supremamente fácil, ¿cierto? Entonces, una de las ideas que podríamos replantearnos la sociedad colombiana es el voto obligatorio, ¿cierto? Para que el porcentaje, ese quintil que tienen las maquinarias de compra de votos sea inferior, sea mucho más difícil, ¿no? Entonces, el umbral, las listas cerradas, el umbral del primero que pasa al último, pues va a ser muchísimo más alto. Entonces ya van a haber senadores que tienen que tener más de 100.000 votos, más de 50.000 votos y no 15.000. Va a ser mucho más difícil para ellos. Pues van a tener mínimo que comprar más votos. Van a tener que comprar más votos, claro, pero entonces ahí viene, el voto obligatorio al tener ese carácter autoritario, lo que hace es que obliga también a la persona, sea para que se lo compre, que quiera venderlo, o el que quiera decir, bueno, como me toca, es que no va en la conciencia del pueblo colombiano no tiene que estar que la política está tan alejada. De hecho, muchas de las personas que se encuentran en la protesta social, muchos jóvenes ven a la política desde allá, desde afuera, ¿no? Y hay que aterrizar el discurso, ¿sí? Eso es lo que estamos intentando hacer, aterrizar el discurso, ¿no? A veces tenemos una cantidad de pliegos y propuestas que pretenden solucionar más de 200 años de inequidades. Hay que aterrizar el discurso en cosas puntuales, ¿no? Hay que hablar de lo que les digo, el fraude electoral, las veedurías ciudadanas, ¿no? La defensoría del voto, que cada ciudadano sea totalmente responsable y defensor de su voto hasta el último instante, lo que les digo, el pensamiento crítico y dejar de ver a la política como algo tan aburridor y algo tan... Nosotros ni siquiera sabemos para qué sirve un senador, no sabemos para qué sirve un veedor, no sabemos para qué sirve un alcalde, no tenemos ni idea de las funciones de un personero, de un contralor, de un fiscal, si no sabemos que están ahí. Hay que instruirnos más en política. Es mi opinión sobre la escuela popular. Bueno, pues hasta el día de hoy pude acompañarlos en sus clases, sin embargo ellos lo vienen realizando ya hace tiempo atrás, especialmente los fines de semana. Con mi experiencia del día de hoy me llevo más que conocimiento, es estar con el mismo pueblo, conocer cuáles son las costumbres y ideas políticas que tenemos, qué vacíos también podemos ir llenando, seamos o no profesionales, porque todo oficio y toda profesión tiene el mismo valor, todo se lo damos las personas, y aquí en la escuela popular se trata de eso, de cómo podemos compartir con amor, con resistencia y de esa forma ir construyendo la revolución, porque eso sentí hoy, revolución a través del conocimiento y también de esas costumbres populares que se llaman sabiduría, y nada mejor que combinar estos dos. Gracias. Gracias por la charla. Para Leo, por supuesto, y para las personas que participaron en las preguntas, muchas gracias. El otro fin de semana vamos a estar en USME, vamos a llevar la escuela allá, vamos a seguir generando pedagogía, resistencia, vamos a llevar cultura, arte, y al Puente de la Dignidad ya vamos a estar pues aproximadamente de mediodía a 6 de la tarde, sábado y domingo. Entonces los que quieran ir, los que quieran participar, más que bienvenidos.
Nuevamente muchísimas gracias desde Escudos Escuela Popular para todos ustedes por compartir con nosotros.